Quiero compartir con ustedes hoy un tema muy interesante que tiene que ver con derribando muros y construyendo puentes. Básicamente, esto tiene que ver con lo que tenemos que hacer para ir desarrollando, para ir creciendo, para ir viendo las formas de que podamos desarrollarnos. En la clase pasada, si alguno de ustedes estuvo seguramente, creo que la mayoría estuvo, habíamos hablado de la ventana de Johari. Y en la ventana de Johari nos dimos cuenta de que todos tenemos áreas en nuestras vidas, 4 específicamente que habíamos hablado. Y el área que más necesitamos desarrollar es nuestra área ciega. ¿Qué implica el área ciega? El área ciega implica un área en el cual nosotros no vemos nosotros, pero los demás sí ven en nosotros, y eso nos puede ayudar muchísimo a poder crecer, a poder desarrollarnos. Entonces, al hablar de derribar los muros que nos separan, los muros que hacen que no nos podamos conectar y empezar a construir los puentes que son necesarios para poder crecer, para poder avanzar. Entonces, que habíamos hablado, en la primera charla que yo había hablado de lo que se necesita en el mercado, qué es lo que dice hoy el mercado con respecto, y habíamos usado como fuente al Banco Mundial, al boletín del Banco Mundial, que estaba diciendo que Paraguay debe invertir en capital humano, y es lo que se está haciendo en este tiempo, como nunca antes. Se está invirtiendo en el crecimiento y en el desarrollo del potencial humano, ¿verdad? Que dice que existe una necesidad real de entrenar personas y prepararlas para su éxito individual, para los grandes desafíos de crecimiento que enfrenta el país. Se hicieron unas encuestas en países latinos y también en países anglos, ¿verdad? Y lo que se habla mucho en cuanto a la cultura es que tenemos un 75% de personas que habla y que dice que solamente va a seguir, estamos hablando de la cultura latina, que solamente va a ver lo que surge y va a ver un poquitito de acuerdo a cómo va el tema, va a ir desarrollándose. O sea, en la cultura latina no hay mucha proactividad, no hay mucho desarrollo, no hay mucho pensar en que necesitamos desarrollarnos y crecer. Nosotros como latinos muchas veces tenemos una tendencia muy fuerte, ya sea cultural, ¿verdad? De no prosperar, de no crecer, de no desarrollarnos. Sin embargo, en las culturas anglo se habla mucho del tema de autodesarrollo, el invertir en el conocimiento, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, y les felicito por eso, de tomarse una hora hoy, una hora de hoy lunes, y empezar a buscar su crecimiento personal, ese crecimiento personal que les va a ayudar para poder desarrollarse. También se habla de The Economy, el boletín de The Economy News, habla de lo que buscan hoy las empresas líderes o ustedes como ministerio son un ministerio líder, porque de ustedes depende todo el funcionamiento del país. Entonces, ustedes dentro de los ministerios son el ministerio. O sea, soy muy consciente de eso. Entonces, cuando me hablan de hablarle a ustedes o me dicen que hay una charla para ustedes, yo me preparo y busco los mejores datos y trato de darle lo mejor, porque sé que de ustedes depende que el país funcione, de que el país avance. También cuando hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta lo que nos habla también acá otro boletín importante, los Good News, ¿verdad? Que dice que los equipos de alto rendimiento, ¿qué hacen los equipos de alto rendimiento? Desarrollan el capital humano. Y entonces eso se consigue, y al hacer eso se mejoran los resultados, se obtienen mayores beneficios, y todos terminan hablando al final del capital humano, que es el capital más y es el factor más importante para el éxito de una compañía, de una empresa, y en el caso de ustedes de un ente público. Estamos hablando de un ente público muy importante. Entonces, vamos a hablar hoy, ya había presentado esto, de que el talento es innato. Muchos de ustedes ya cuentan con ese talento, de hecho que el talento les hizo lograr muchas cosas, pero también si a ese talento le sumamos las habilidades y entender que las habilidades se entrenan. Entonces yo ya tengo el talento, por algo estoy donde estoy, pero necesito desarrollar mis habilidades. Hay habilidades que ni sé que tengo, tengo esta habilidad, y eso se logra con los entrenamientos. Son estos los momentos de entrenamiento donde uno dice, mira, esto me falta o esto ya tengo, pero necesito desarrollar. Entonces, de eso se trata lo que vamos a estar hablando. Ahora, entra dentro del quién soy. Es muy importante tener claro quién soy. Y ahí yo les animo a que puedan, si tienen lápiz y papel, o lo pueden hacer mentalmente también, pero a mí personalmente me ayuda mucho cuando escribo.
Cuando yo escribo, me es más fácil enfocarme, me es más fácil concentrarme. Entonces, lo puedes hacer mentalmente, pero también lo puedes hacer a través de escribir en un lápiz, en un papel, a través de un lápiz, un bolígrafo. Es hacerte estas preguntas y las respuestas son, ¿quién soy, verdad? Y ahí puedes poner yo soy, ahí puedes poner tu nombre, puedes poner algún apodo, algún nickname que te pusieron, algún número también que a lo mejor te pusieron, ¿verdad? Yo soy, y ahí pones. La siguiente es nací en. Ahí ya es un poco más específico el lugar de tu nacimiento, tu procedencia, naciste en tal lugar, ¿verdad? He vivido en, y ahí puedes poner los distintos lugares donde viviste, los distintos lugares donde estuviste. Esto te va a ayudar un poquitito a entender tu cultura, tu procedencia. Haciendo este ejercicio en otra organización me decía al final una persona, he aprendido que ni soy de aquí ni soy de allá. Tengo entendido que esa es una canción, ¿verdad? Detrás de una canción, ¿verdad? Él me decía, ni soy de aquí ni soy de allá. Y empezar a entender, nací en y he vivido en. Otra pregunta, otra respuesta sería, me gusta, y ahí empezar a poner lo que te gusta, tereré, te gusta el chocolate, te gusta el café, todo lo que te gusta puedes poner dentro de esto. Les repito que pueden hacerlo mentalmente, no hay ningún problema, también lo pueden hacer mentalmente. No me gusta, y ahí ya vamos a hacer un poco más, explícito, un poquitito más de hablar de lo que no me gusta, ¿verdad? Implica un poquitito más de ejercicio mental, ¿verdad? No me gusta esto, no me gusta aquello, y ahí empezás a poner lo que no te gusta, ¿verdad? Lo siguiente sería, en las demás personas me gusta qué. ¿Qué te gusta en las demás personas? Que te abracen, que te toquen, que no se contacten contigo, que no te hablen las primeras horas de la mañana, que hagan esto, que te regalen cosas. Que en las demás personas me gusta qué. También en las demás personas me disgusta qué. ¿Qué te disgusta de las demás personas? ¿Qué te disgusta? ¿Qué te molesta? ¿Qué es lo que hacen las demás personas que a vos te afecta negativamente? Y estas preguntas les dejo ahí un ratito para que ustedes lo puedan ir respondiendo, les digo, tanto a través de un lápiz y un papel, como también lo puedes hacer a través, lo puedes hacer también a través de mentalmente. Así que te doy un minutito para que lo puedas ir viendo, revisando. ¿Quién soy? Nací en, he vivido en, me gusta, no me gusta, en las demás personas me gusta qué, y en las demás personas me disgusta qué. Te doy unos segundos más, que puedas ir pensando, trayendo. Este ejercicio aún puedes sacar foto o hacer un print de pantalla, y hacerte este ejercicio cada tanto te va a ayudar mucho a situarte en el aquí y en el ahora, en el presente. Es un ejercicio que lo llamamos en psicología el insight, vivir en el aquí, en el tiempo, porque lo que me gustaba antes a lo mejor ya no me gusta más, lo que me gustó ayer no me gusta hoy, lo que no me gustaba ayer a lo mejor ya me empieza a gustar hoy, y porque somos seres cambiantes, personas que vivimos cambiando, por eso no es correcto que dejemos que nos etiqueten. Cuando nos ponen una etiqueta ya nos coartan la posibilidad de cambiar, la posibilidad de crecer. Entonces, siempre yo les digo a las personas, no dejen que te pongan etiquetas, porque la etiqueta que te pusieron hace unos meses ya hoy ya no sirve, porque es una etiqueta vencida, porque hoy cambiaste, hoy sos una persona diferente, ¿verdad? La personalidad, vamos a hablar un poquitito de esto, hacer un repaso. La personalidad es una palabra que viene de prosopón, que es el origen etimológico de esta palabra personalidad, es prosopón, que significa máscaras. ¿Qué son las máscaras? Bueno, es lo que se va poniendo, y en el teatro griego se usaba mucho el prosopón, que eran máscaras que iban representando cada actor. Entonces, cada actor, de acuerdo a su estado de ánimo, se iba colocando máscaras para representar eso, hasta que, bueno, se empezó a, de alguna manera, mejorar, actualizar todo esto, y esto hizo que se pueda hacer los gestos, el lenguaje gestual se empezó a usar. Entonces, es muy importante eso, ¿verdad? Que podamos ir viendo. Ahora bien, esto ustedes lo pueden anotar. Mira, hay un test que está online, que es un enneagrama de la personalidad. Y hay 9 tipos de personalidades, por eso habla de un enneagrama.
¿verdad? Y ver un poquitito en qué lugar estás. Esto te va a ayudar muchísimo. Esto es un ejercicio que lo puedes hacer. Por una cuestión de tiempo nomás ya no lo vamos haciendo porque lleva unos 15 a 20 minutos más o menos hacerlo. Entras dentro de este link que está ahí en azul, en celestito, a la derecha de tu pantalla, y ahí dice http dos puntos, barra, barra, www.testenagrama.com barra web barra index.html. Entras ahí y ahí te da la opción de que si quieres hacer el test largo o el test corto. Yo te recomiendo que hagas el test mediano. Hay un test medio que tiene un poquitito menos de 100 preguntas, pero te va a ayudar mucho a saber si sos una persona reformadora, una persona ayudadora, un triunfador, un individualista, un investigador, un leal, un entusiasta, un desafiador. Inclusive podés también investigar un poco más, o un pacificador, ¿verdad? Podés investigar un poco más sobre la personalidad y ahí vas a ir viendo tu personalidad, que es muy importante que lo puedas ir desarrollando. Ahora, vamos a hablar un poco de la definición de la personalidad. La personalidad dice que es como la organización relativamente estable de aquellas características estructurales y funcionales innatas y adquiridas bajo las especiales condiciones de su desarrollo que conforman el equipo de conducta que cada individuo afronta las siguientes situaciones. Ahora bien, esto se va desarrollando. La personalidad es algo cambiante, es algo que va desarrollando. ¿Por qué? Porque está compuesto por rasgos y conductas que van determinando la manera que cada uno posee. Y ahora, tiene que ver también, y es muy clave, por eso es que estamos hablando un poquito de esto de personalidad, porque tiene que ver la manera que tenemos cada uno de relacionarnos, ¿verdad?, con los otros y enfrentarnos con el mundo. La forma como nos relacionamos, la forma como enfrentamos el mundo, es la forma como se va desarrollando o se va marcando nuestra personalidad. Ahora, la personalidad no implica un juicio de valor de la persona caracterizada, o sea, más allá de sus juicios, sus valores, más allá de sus decisiones correctas o no, la personalidad, algo que está ahí bien marcado. Y una vez que hagas el enneagrama de la personalidad, te vas a dar cuenta, mira, esta es mi personalidad y esto necesito ir para desarrollarlo. Ahora, la personalidad es la suma del temperamento más el carácter. Cuando yo hablo de temperamento, estoy hablando de con lo que yo nací, algo que yo lo tengo innato, y mi carácter es algo que lo voy desarrollando, es algo que lo voy cultivando, algo que lo voy procesando y trabajando. Y ahí hablamos de la personalidad. Mi personalidad es la suma de mi temperamento, algo innato con lo que yo nací, más mi carácter, lo que voy desarrollando. Por eso es que la personalidad es algo que va cambiando. Ahora, ustedes me dicen, ¿y qué es el temperamento? Bueno, hay también un test que pueden ustedes ingresar. Pueden buscar, porque hay varios tipos de test de temperamentos que ustedes pueden ingresar en la web también y lo van a encontrar. No lo recomiendo uno en específico porque como hay una gran variedad y bueno, ustedes van a poder elegir. Sí recomiendo el enneagrama de la personalidad porque es un test muy interesante. Por eso que les recomiendo este específicamente porque es un test que funciona muy bien. Los otros test ya son un poquitito más sugestivos, el test de temperamento, pero también yo sé que ustedes van a encontrar al googleando algún buen test. Ahora, los tipos de temperamento en los humanos son el colérico, que generalmente lo tienen, este temperamento lo poseen los líderes, la gente que va adelante, la gente que atropella. Después está el sanguíneo, ese ya es un poco más gracioso, le gusta pasarla bien. Es una persona que da gusto estar con esa persona, ¿verdad? Porque es muy bromista y nos hace reír. Después está el melancólico generalmente es una persona con mucho desarrolla mucha melancolía, ¿verdad? Como dice melancólico, pero también una persona muy creativa. El melancólico es una persona muy creativa. Y también está el flemático es una persona más balanceada, una persona más fría, a lo mejor más calculadora, un poco más introvertida. De tanto la parte el melancólico como el flemático son introvertidos y el colérico y el sanguíneo son extrovertidos. Es una forma también de ver. Lo primero y lo básico es, ¿soy introvertido o soy extrovertido? Entonces, si soy introvertido, bueno, es muy probable que sea melancólico, flemático, y si soy extrovertido, es muy probable que sea colérico y sanguíneo, o sanguíneo. Y también están las combinaciones. Generalmente somos combinaciones de una, de dos o un poco, o tres, hasta tres temperamentos, incluso es la combinación de nuestros temperamentos. Y acá entra la teoría de los humores. ¿Verdad? Los coléricos son menos tolerantes y más propensos al estrés, tienen voluntad fuerte. Los sanguíneos son más sentimentales, emocionales y sobre todo optimistas. Los flemáticos son indiferentes, muy calmados, racionales y pausados. Y los melancólicos son depresivos, somnolientos y abatidos. Suelen ser también pausados, o sea, gente tranquila,
pero también hablamos de la creatividad en los melancólicos. No hay un temperamento que sea el mejor, no hay un temperamento que sea el que sirva más. Sí, para cada área es importante tener un equipo basado en varios temperamentos. Entonces, los jefes de área van a empezar a pensar después de analizar un poco esto, van a decir, bueno, en mi equipo falta alguien más que sea sanguíneo, en mi equipo necesito a alguien más colérico, en mi equipo necesito un melancólico, en mi equipo necesito un flemático. O sea, o ir pensando así, porque esa combinación de personas, de combinación de temperamentos, es lo que va a enriquecer al equipo y va a hacer que el equipo sea más fuerte, que el equipo esté más orientado a soluciones, que esté más orientado a productividad, a producir más. Entonces, es importante descubrir tus dos temperamentos predominantes. Soy sanguíneo, soy melancólico, sanguíneo melancólico. Entonces, ahí vas haciendo un poquitito, con ese test va a ir descubriendo. Basta solamente con mirar un poquitito tus características y ya enseguida te vas a dar cuenta. Yo personalmente me declaro, porque hice los test también, pero también me daba cuenta que soy sanguíneo y soy un poco melancólico también. Ahora bien, la constitución de la personalidad tiene que ver con los conocimientos más las habilidades, y esto es tu aptitud. Tus conocimientos y habilidades son tu actitud. O sea, tu actitud es para lo cual vos sos apto, con P. Yo soy apto para. Esto es lo que nosotros ponemos en nuestro currículum vital, ¿verdad? Nuestro conocimiento y nuestras habilidades es lo que vamos colocando en nuestro currículum, habilidades, en nuestra aptitud. Y después está tu inteligencia emocional. Tu inteligencia emocional es tu actitud. Entonces, tu actitud básicamente es la forma como reaccionas ante los problemas, la forma como vas solucionando las situaciones, es tu parte emocional. Básicamente sería el manejo de tus emociones. Ya habíamos tenido, ¿se acuerdan? Y por ahí a lo mejor ya lo tuvieron porque yo sé que la Fundación Buen Gobierno promueve mucho los cursos o las charlas con respecto a la inteligencia emocional. ¿Cómo manejo mis emociones? Es muy importante. Y aquí entra la famosa premisa de que te contratan por tus conocimientos y tus habilidades, que es tu actitud, y lastimosamente te tienen que despedir por tu falta de actitud con C. Te contratan por tu aptitud con P, todo lo que está en tu currículum, y te tienen que despedir muchas veces por tu actitud o por tu falta de buena actitud, o, perdón, por tu mala actitud, o también por tu falta de inteligencia emocional. Entonces es importante desarrollar eso. Ok, después están también los test de inteligencias múltiples. O sea, todo esto es para que te vayas conociendo, que vayas sabiendo la forma, cómo vas a ir trabajando, cómo vas a ir marcando de alguna manera. Tiene que ver con tu inteligencia múltiple. La parte lógica, nuestro cerebro está compuesto por la parte lógica, que es la parte de la izquierda, y la parte creativa, que es la parte de la derecha. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cerebro trabaja cruzado. O sea, la parte de la derecha, la parte de la creatividad maneja todo el lado izquierdo y la parte lógica maneja el lado derecho. O sea, nuestro cerebro trabaja de manera cruzada. Entonces es importante entender. Por eso se habla, aunque no está todavía así científicamente comprobado, pero se hicieron algunos estudios que lanzaron que las personas zurdas son un poco más creativas o tienden mucho más a la creatividad que a la lógica. Y las personas que son diestras tienden más tendencia a la lógica que a la creatividad. Entonces eso tiene que ver con que el cerebro funciona de manera cruzada. Entonces, cuando hablamos de tipos de inteligencia, también es importante entender que está la inteligencia lingüística, que es la capacidad de hablar, la capacidad de interpretar, el pensamiento crítico. Está la inteligencia lógico-matemática, que tiene que ver con la capacidad de resolver situaciones, resolver problemas, resolver algunos teoremas o resolver situaciones. Tiene mucho que ver con matemática, pero básicamente más tiene que ver con la lógica. Está la inteligencia visual espacial, está la inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la inteligencia naturalista, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal tiene que ver con cómo yo me conozco, con cómo yo estoy, cómo yo sé, con mi estado de ánimo, si yo voy definiendo o sabiendo o puntualizando mi situación. Y también la inteligencia interpersonal tiene que ver con cómo yo me relaciono con los demás. Y es de eso lo que vamos a estar hablando hoy, de desarrollar esa inteligencia. Todos estos tipos de inteligencia, algunos venimos ya con una capacidad innata, ¿verdad?, de tenerlo, y otros necesitamos ir desarrollándolo, ¿verdad? Personalmente, a mí me cuesta mucho la lógica matemática en cuanto a problemas y ecuaciones matemáticas, pero en la parte
de lógica tengo más fortaleza, pero la parte matemática me cuesta un poco más. Pero también la inteligencia interpersonal es una inteligencia que lo tengo un poco más desarrollada. O sea, todos tenemos de esta rueda, de estos tipos de inteligencia, todos tenemos algo y lo importante es reconocer qué tipo de inteligencia tenemos y trabajar en los tipos de inteligencia que nos faltan o que nos cuestan más, por decirlo de alguna manera. Entonces, también ahí dentro de Internet vas a conseguir algunos algunos test de tipos de inteligencia. Eso te va a ayudar también bastante. Ahora bien, tenemos que marcar la diferencia entre aptitud y aptitud, ¿verdad? Las implicaciones de las competencias. O sea, somos competentes o somos incompetentes en ciertas áreas. Entonces, la aptitud tiene que ver con mis conocimientos, mis valores, mis actitudes, mis motivaciones, entran mis habilidades, mis destrezas. Cuando yo hablo de mis habilidades, estoy hablando de la parte académica, profesional, de mis motivaciones, entra también el lugar de mi desempeño, como yo voy trabajando. No es lo mismo mi motivación en tal lugar como en otro lugar. O sea, cuando yo trabajo en una cosa, estoy súper motivado. Cuando trabajo en otro departamento, en otra cosa, me desmotivo. Entonces, yo ir entendiendo para poder encontrar también mi lugar dentro de la organización o encontrar mi lugar dentro de lo que hay que hacer, de la actividad, qué me gusta hacer, qué yo voy. Y todo eso me va a ayudar también a ir creciendo. Ahora bien, mis conocimientos, mis habilidades, que son mis capacidades, también mis actitudes, que son mis disposiciones, desarrollan todo lo que soy, es mi competencia. Entonces yo desarrollo mi competencia, mi nivel de competencia. Entonces todo esto tiene que ser con elementos constitutivos de capacidades y competencias. Yo tengo que ir conociendo esto. Ahora, acá se da un fenómeno que le llaman efecto Pygmalion. Mira, les digo, si hay alguna pregunta, lo pueden ir haciendo, entonces estoy para responder, para que nadie se quede con alguna duda. Yo voy a ir rápido porque tengo mucho para compartirles y no quiero que el tiempo me falte, ¿verdad? De hecho que ya estamos a media hora de nuestra y nos falta solamente 30 minutos más y todavía tengo mucho que compartir con ustedes. El efecto Pygmalion. ¿Qué es el efecto Pygmalion? Es cuando nuestras acciones hacia los demás impactan otras creencias de nosotros y esto causa otras acciones para con nosotros y esto refuerza nuestras creencias acerca de nosotros y eso influencia nuestra acción hacia los demás. Eso sencillamente también se lo considera como la ley de la siembra y la cosecha. En la medida que yo voy sembrando hacia los demás cosas, la gente, eso hace que la gente diga, ah, mira, esta persona me gusta, esta persona realmente está haciendo bien las cosas. Eso ¿qué hace? Que la persona nos retribuya con también buenas acciones y esto refuerza mi creencia acerca de mí. Yo empiezo a desarrollar una actitud positiva, empiezo a desarrollar una autoestima positiva, una autoimagen positiva, y entonces eso me influencia a seguir haciendo cosas en favor de los demás. Y eso hace que yo pueda entrar en ese círculo, que es un círculo virtuoso, no vicioso, es un círculo virtuoso que me ayuda a ir creciendo. Entonces yo empiezo a ayudar a otros, esos otros me ayudan también a mí y logro lo que se llama el efecto Pygmalion, que en otras creencias también se les considera como la ley de la siembra y la cosecha. Las Sagradas Escrituras dicen que no nos engañemos, que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. O sea, si yo vengo sembrando cosas buenas, voy a cosechar cosas buenas. En su tiempo eso va a pasar. Ahora bien, acá entra algo muy interesante que es la autopercepción, cómo yo me percibo. Y porque de eso tiene que ver cómo yo reacciono, cómo yo hablo. La autopercepción es muy importante. El problema de la autopercepción es que muchas veces somos muy subjetivos. Obviamente va a ser difícil que seamos objetivos en la autopercepción porque tratamos de estudio de sujeto, de algo sugestivo porque es una persona y somos personas y entonces estamos... Ahora, el tema también de la autopercepción es que solamente vemos una parte pequeña de todo lo que somos. Somos conscientes de una pequeña parte de lo que en realidad todo lo que somos. Y acá se habla mucho del iceberg. Ustedes pueden ver que lo que se ve del iceberg es pequeño, pero lo que no se ve, lo que está bajo el mar, es gigantesco, es inmenso. Lo mismo pasa con nuestra percepción de nosotros mismos. Nosotros tenemos una pequeña percepción a lo mejor de lo que somos, pero necesitamos cada día poder ir sumergiéndonos, cada día poder ir creciendo en ese saber quién soy en realidad. Por eso que tiene muchas aristas. Y para lograr eso es demasiado importante entrar en algo que se llama la comunicación efectiva. Lo que nos va a ayudar a poder crecer
es que podamos ser efectivos en nuestra comunicación, en nuestro contacto, en nuestra conexión. Tenemos que ser efectivos. ¿Qué implica ser efectivo? Lograr el efecto deseado, lograr un buen efecto. Entonces, cuando hablamos de tipos de asertividad y manejo de conflictos, es muy importante eso, hablar de los tipos de comunicación, lo que es la asertividad y cómo manejamos los conflictos. Los conflictos siempre van a estar, siempre vamos a tener conflictos, siempre va a pasar algo que nos molesta, siempre va a pasar algo que digamos, esto no está bien, me gustaría mejorar esto, con tal persona no me llevo bien. Eso es parte de nuestra naturaleza, los conflictos van a estar y lo importante es cómo yo manejo esos conflictos. Y ahí entra la habilidad para incrementar mi capacidad y comunicarme con asertividad. Vamos a hablar mucho de lo que es la asertividad, ya habíamos hablado en charlas anteriores, pero ahora vamos a profundizar un poco más. Ahora, ¿cuál es la capacidad o la cualidad personal que necesito desarrollar para que haya una comunicación efectiva? Esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Qué es la capacidad o la cualidad personal? La cualidad personal es algo con lo que yo ya tengo, ya nací, ya estoy, y la capacidad es algo que necesito desarrollar. Hay estas dos cosas. ¿Cuáles son? Y bueno, ahí entra algo muy importante. Entiéndase como efectiva, que logre el efecto esperado, es lo que habíamos hablado. Yo quiero comunicarme con efectividad y quiero lograr ese efecto que estoy buscando. Y ahí entra la empatía. ¿Qué tengo que desarrollar? Desarrollar empatía. La empatía no solamente es ponerme en el lugar del otro, como es el concepto más rápido y el concepto más común, sino que la empatía tiene que ver con conexión, conectarme a través de la conciencia de los sentimientos, las necesidades y problemas de los demás, la capacidad para responder a los demás expresando que les hemos comprendido, el sí, entiendo, te entiendo. Eso es muy importante que lo hagamos desde un ajá, ya. Entonces, todo eso comunica un te estoy entendiendo y eso ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo a que yo pueda ir creciendo. La destreza para comprender y expresar y regular los fenómenos emocionales. O sea, es algo que yo tengo que aprender, una destreza. Yo tengo que comprender para poder expresar y regular los fenómenos emocionales. Los fenómenos emocionales son muy cambiantes, entonces yo tengo que saber específicamente qué emoción es la que me está embargando. Siempre hablamos de las emociones básicas son 5, la tristeza, que sería el miedo, la alegría, el desagrado y la ira. El esfuerzo por comprender los sentimientos y actitudes de las personas. Tengo que hacer un esfuerzo por comprender qué es lo que está pasando con esta persona, cuáles son sus sentimientos. Acuérdense que los sentimientos son la suma de las emociones más el pensamiento. O sea, una emoción va generando un pensamiento genera una emoción, estos se fusionan y producen el sentimiento. La diferencia entre emoción y sentimiento, siempre, esto es todo a modo de repaso. La diferencia de emoción y sentimiento es que la emoción es algo que va cambiando y el sentimiento es algo que se queda. Yo me siento de una manera y se asienta en mi ser este sentimiento, esta emoción y este pensamiento. Los sentimientos son la suma de emociones y pensamientos. El esfuerzo por entender las circunstancias que afectan a otros. Saber que la otra persona está en una circunstancia difícil, está en una circunstancia dura. Ahora bien, decía Carl Rogers, que es el fundador de la psicología humanista, un genio, escribió varios libros. Decía, el ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. O sea, en realidad tiene que ver con dejar de lado un poco lo que yo pienso, lo que a mí me parece, o mi sugestividad, o dejar un poco de lado lo que yo supongo, sino que empezar a realmente entender el mundo del otro. O sea, dejar de lado mis suposiciones, dejar de lado a ver, hay una palabra que no me está viniendo ahora a la cabeza, pero tiene que ver con dejar de lado lo que yo me parece que, lo que yo creo que, sino que empezar a realmente entender lo que la otra persona está, está viviendo. Ahora, también otro concepto demasiado importante, además de la empatía, es la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Vamos a ver el concepto. Cuando se habla de asertividad, por lo general se hace alusión a un modelo comunicacional que busca un balance ideal entre las posturas agresivas y pasivas de comunicación para mantener un proceso franco, equitativo y respetuoso de intercambio de información. En realidad tiene que ver con ser equilibrado, buscar ese equilibrio, ni ser pasivo, ¿verdad? El balance ideal que habla de la postura pasiva y también la postura agresiva.
O sea, por un lado, son dos extremos. En un extremo está el ser pasivo y el otro extremo está ser agresivo. A veces se presentan circunstancias, ¿verdad? Nuestro mundo laboral se nos presentan circunstancias donde tenemos una tendencia a ser pasivos y dejamos nomás que pasen las cosas, nos callamos, nos pasan encima, gente que nos ofende y nosotros no decimos nada. Eso no es bueno. Tampoco está bueno el otro extremo, el de cuando alguien viene y nos dice algo, nosotros reaccionar con agresividad, decirle cosas, hasta ofender a otras personas. Lo ideal siempre es, y el balance ideal es tener una postura asertiva. ¿Qué es la asertiva? Es la postura del medio, ni agresivo ni pasivo. Yo puedo hablar correctamente, de la forma correcta, en el modo correcto, en el tiempo correcto también, porque hay momentos de decir, bueno, ahora no es un momento para hablar de esto, vamos a hablar después de esto. Para poder ser asertivos tenemos que tener en cuenta cada una de estas aristas. El modo, la forma en que decimos las cosas, el modo que decimos las cosas, las palabras que usamos al decir las cosas, y también tiene mucho que ver el tiempo, el momento en el cual estamos viviendo. Esto no es un buen momento para hablar de esto porque la situación está un poco confusa, la situación está un poco, a ver, con muchas situaciones cambiantes, entonces vamos a esperar un poco para poder tener un proceso franco que tiene que ver de hablar con franqueza, de hablar la verdad, equitativo, que tiene que ver con ser balanceados y respetuoso. Por sobre todas las cosas, el respeto no debe de faltar nunca. Nunca en nuestras relaciones interpersonales tiene que faltar el respeto. Otra vez estaba leyendo un artículo muy interesante basado en estadísticas que estaban hablando de las parejas que funcionan y las parejas que no. Y decían que las parejas que funcionan le dan más importancia, aún más allá de las relaciones sexuales, que son muy necesarias e importantes, y más allá del amor como emoción, como sentimiento, le dan importancia. Más allá de las relaciones sexuales o del amor, le dan importancia al respeto. Lo que decía el artículo, y el título del artículo era lo que hace que verdaderamente las parejas funcionen, es el respeto, por sobre el amor y por sobre las relaciones sexuales. O sea, una pareja fundamentada en el respeto, entonces va a funcionar. Lo mismo pasa en cualquier otro tipo de relacionamiento, cualquier otro tipo de relación que yo tenga. Yo me relaciono con alguien y si lo hago con respeto, eso va a funcionar. Entonces, el respeto es fundamental dentro de mis relaciones interpersonales. También se puede hacer un test de asertividad. Ustedes pueden ingresar a Google. Le estoy dando muchas tareas porque realmente es importante que ustedes hagan todo esto y sean intencionales en su crecimiento y puedan hacer el test del enagrama de la personalidad, el test de temperamento, test de inteligencia, test de asertividad. Son test que te van a ayudar a poder salir adelante. O también, si quieres, recurrir a un profesional. Esto es muy importante también, recurrir a un profesional. Si no te estás encontrando, si estás con muchas dudas existenciales, recurrir a un profesional, a un psicólogo, para que te pueda ir ayudando, para que te pueda ir generando de alguna u otra manera, para que pueda ayudarte a que puedas generar respuestas que estás buscando. El estar, o sea, el ir junto a un psicólogo no necesariamente es porque estés loco o porque haya algo esté funcionando mal, sino que muchas veces tiene que ver con que querés que algo funcione mejor o algo funcione bien. Entonces te aseguras y te vas y buscas ayuda profesional. La Fundación Buen Gobierno tiene también este dato porque es buenísimo. La Fundación Buen Gobierno ofrece ese tipo de ayuda, ofrece ayuda profesional de psicólogos, muy buenos psicólogos que te pueden ayudar. Y tengo entendido, esto me van a confirmar después porque yo no lo puedo creer, tengo entendido que es sin costo. Tengo entendido que no te va a costar nada. Entonces, estas son oportunidades que tenés que aprovechar. Ahora bien, vamos a hablar un poquitito. Voy a ver si hay preguntas. Si de repente hay preguntas, entonces voy a estar revisando un poquitito porque me interesa saber si están entendiendo, si están viendo. A mucha gente dice presente, genial, un saludo a todos, buenísimo. Acá dice actitud, ¿cómo sabes hacer las cosas? Y actitud, lo que sabes hacer en teoría. En realidad, sí, puede ser que tenga algo que ver. La actitud son para lo que sos apto y la actitud tiene que ver con tu inteligencia emocional. Acá me preguntan cómo puedo desarrollar mi cerebro izquierdo. El cerebro izquierdo tiene que ver con la parte lógica. Bueno, yo te animo a que puedas resolver sudoku, problemas de sudoku, crucigrama, todo eso tiene que ver con la parte lógica, con la parte, y es muy importante que lo vayas desarrollando, la parte lógica matemática, la parte lógica de expresiones. Mira, la mejor forma de desarrollar tu cerebro de manera íntegra es leyendo. Yo te animo a que leas.
lastimosamente en Paraguay, no así en Argentina o en cada esquina ves un kiosco lleno de libros y la gente comprando y también vendiendo porque se compran libros usados, sus libros. Y es muy importante, yo tengo una biblioteca donde tengo mis libros y son mi tesoro, ¿verdad? Son mi tesoro. Si te regalo un libro es porque demasiado te aprecio, pero yo tengo mi biblioteca con mis libros y realmente yo les animo a que lean, lean, lean. Cualquier cosa que puedan, lean. Porque el leer uno que te va a dar mucha posibilidad de lenguaje, mucha capacidad de poder hablar, de poder expresarte, y también te va a abrir un mundo de imaginación que te va a ayudar muchísimo en todas las áreas, en la parte lógica. O sea, si quieres desarrollar tu cerebro realmente, la lectura es fundamental. Ahora bien, hablamos de modelos comunicacionales. Dentro de lo que estamos hablando de la asertividad está el modelo agresivo, ¿verdad? ¿Qué hace el modelo agresivo? Contempla solo sus derechos, muy pocos los derechos del otro. Es un modelo egoísta, narcisista, ¿verdad? Suele agredir a los demás, violentar verbalmente para imponer su comunicación, suele ser desgastante para todos los involucrados, dañar las relaciones interpersonales. El modelo agresivo daña mucho. Y el modelo pasivo, por el otro extremo que habíamos hablado, habla que se somete a los designios de los demás, contemplando bien sus derechos, pero muy probablemente los propios. O sea, contemplando bien el derecho de los demás, pero no contempla los propios derechos propios. Ahora, este modelo puede ser visto como falto de espinazo, dicen, ¿verdad? Tímido, dubitativo, por lo general resulta ineficaz o ambiguo, a menudo conduciendo a un modelo agresivo después para compensar. O sea, ¿qué significa esto? Aguantar, 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 ¿verdad? Va aguantando muchas cosas hasta que explotas. Y cuando explotas, entras en el modelo agresivo. O sea, vas en el modelo pasivo, te mantenés por un buen tiempo o explotas. Yo siempre digo esto, hay dos formas, o explotas o implotas. ¿Cómo es explotar? Explotar es decir las cosas, le dañar a los demás, o implotas, que es hacia adentro, es cuando te enfermas, cuando somatizas una situación, algo ya te supera y ya te empieza a afectar tu parte de salud. Y eso es muy, muy peligroso. Así que yo les animo a que se cuiden. O sea, no seamos ni pasivos, no seamos ni agresivos, seamos asertivos. Nuestro modelo comunicacional tiene que ser el asertivo. Ahora bien, tener en cuenta estos datos. Los ejecutivos profesionales, o sea, ustedes en su rubro, emplean el 94% de su tiempo cada día en comunicarse, principalmente escuchando y hablando, además de escribir algo, o sea, escribir un correo, escribir un mail, escribir un WhatsApp. Todo el tiempo estamos, el 94% es muchísimo, 94%. Por eso que es muy importante que veamos cómo nos estamos comunicando, que nuestra comunicación sea efectiva, que nuestra comunicación sea asertiva, porque lo usamos el 94% de nuestro tiempo, lo usamos para esto. Entonces, es muy clave que lo tengamos. Ahora, tener el don de la palabra es un atributo que se espera encontrar en aquellas personas que llegan a ser líderes. No voy a decir de qué ministerio, porque me estaban hablando de una persona que era a ver, ¿cómo puedo hablar esto sin meterme en problemas? Estuve hablando con un amigo que trabaja en un ministerio, no es el Ministerio de Hacienda, y él me decía que empezó a analizar las palabras de su jefe. ¿Verdad? En realidad en esto era su jefa. Entonces me decía, empecé a analizar las palabras de mi jefa y hablaba muy bien, pero empecé a anotar todo lo que decía y en cada discurso, en cada situación, en cada lugar donde ella estaba, siempre decía lo mismo, con algunas que otras palabras cambiadas, pero palabras técnicas. Entonces todos nosotros estamos impresionados por ella, diciendo, wow, qué inteligente que es. Esta sí nos va a ayudar, esta sí nos va a llevar adelante. Pero me dijo, lo único que me entendí era que siempre decía lo mismo. Entonces, el tener ese don de la palabra es un atributo que se espera encontrar en las personas que llegan a ser líderes. Cuando alguien entra y es líder de algo y empieza luego a hablar todo mal, atravesado, comiéndose las heces o colocando las heces en lugares inapropiados o no pronunciando los acentos correctamente, no pronunciando la P, la T, la C. Entonces, es un problema porque la gente ya de alguna u otra manera ya nos pierde el respeto
o por decirlo de alguna u otra manera, ya nos pierde la atención, ya no nos hacen caso, ya nos consideran como inferiores. Entonces es muy importante que desarrollemos la comunicación asertiva, que yo pueda ser asertivo en mis palabras, asertivo en mi forma de ser, asertivo en mi forma de hablar, y eso va a ayudarme mucho en mi comunicación. Ahora, vamos a algunas recomendaciones para desarrollar una comunicación asertiva. Estas son las siguientes. Primero, mantener el contacto visual. Cada tanto yo me tengo que encargar de buscar ese contacto visual. O sea, yo estoy leyendo mi PowerPoint, leyendo a lo mejor algunos apuntes, pero también yo necesito fijarme en la cámara para que el mensaje te llegue. Si por ahí estás mirando la cámara ahora y ves que yo me estoy fijando a la cámara y te estoy hablando directamente, eso mejora la comunicación, porque es un contacto visual, aún a través de Zoom o aún a través de alguna otra plataforma, Google Meet o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me hago ese contacto visual, y en persona mejor, yo abro ese contacto visual, te miro a los ojos y te expreso lo que pienso, lo que siento, lo que me parece, mis ideas. Entonces, eso mejora la asertividad, mantener el contacto visual. Cada tanto yo tengo que mantener el contacto visual con ustedes. Ahora bien, también entra otro punto, mantener una postura corporal abierta. Señor, si yo vengo y estoy así todo el tiempo de mi charla, ustedes van a ver que, no sé, me parece que no hay un contacto, pero yo sí estoy acá moviendo mis manos, buscando conectarme con ustedes. Entonces, eso va a desarrollar asertividad, mantener una postura corporal abierta, mostrarme abierto a través de mi lenguaje corporal. Tener objetivos al comunicarse. Yo tengo objetivos, yo sé lo que quiero comunicar, sé lo que intento y estoy buscando comunicarles a cada uno de ustedes. Si yo vengo acá a hablar nomás y hablar de un montón de cosas, de conceptos que a lo mejor yo sé y manejo bien, ustedes van a terminar diciendo, ah, mira qué bien que habla, o da gusto escucharle, pero no vas a entender nada. Pero si yo tengo objetivos claros al comunicar, por ejemplo, mi objetivo es que entiendas el valor de la asertividad, el valor de ser efectivos, el valor de ser puntuales en algunas cosas, es lo importante que es que nos comuniquemos y que nos comuniquemos correctamente. Entonces, son todos objetivos que yo voy logrando cuando nos estamos comunicando. Balancear la comunicación. No solamente estar hablando de una cosa todo el tiempo, sino que ir variando en cuanto a cómo yo voy comunicándome. Balancear la comunicación también tiene que ver con los gestos, tiene que ver con el tono, pero que de repente si yo estoy hablando todo así, de una manera cansina, todo el tiempo, hablando de una sola manera, ustedes van a perder en cualquier momento el interés y ya van a desconectarse. Pero si yo voy variando y de repente entro hablando rápido, de repente hago una pausa, porque necesito que entiendan bien esto que estoy diciendo. Entonces uso la pausa para generar esa expectativa, diciendo, por ejemplo, lo más importante en la comunicación es balancear la comunicación, que sea balanceada mi comunicación, no solamente de una manera o no solamente de una. Entra también lo que habíamos hablado de modular la voz. O sea que hablar siempre de manera modulada, que no sea una manera distorsionada, que no sea de una manera continuamente, de una manera, por decirlo, un poco más baja, sino que ir modulando y ir viendo la mejor forma de poder que llegue el mensaje. No ceder a las emociones. A veces uno se emociona y se entusiasma o a veces hasta tenemos ganas de llorar cuando vamos comunicando algo, pero que no cedamos, que nuestras emociones no nos excedan, sino que podamos mantener ese equilibrio emocional y eso nos va a ayudar, ¿verdad? También, esos son también hablamos de técnicas de comunicación. Antes de ir, vamos a repasar. Mantener el contacto visual, que es muy importante, mantener una postura corporal abierta, tener objetivos al comunicarme, balancear la comunicación, o sea, tener una comunicación balanceada y también tiene que ver con modular la voz. Yo tengo que aprender a modular la voz y también no ceder a mis emociones. Yo no cedo a mis emociones están ahí, pero yo tengo que aprender a manejar mis emociones. ¿Ok? Técnicas de comunicación eficaz. Tiene que ver con lograr la sintonía comunicativa, ¿verdad? Ya que todos adicionalmente nos comunicamos no verbalmente. Qué importante entender esto. Nuestra comunicación no todo es verbal. Mucha de nuestra comunicación, la mayoría de nuestra comunicación es gestual. Entonces debemos controlar el lenguaje corporal. Esto, por ejemplo, es esta foto que tenemos acá,
es foto de gente que está para una, están esperando para una reunión donde van a ser evaluados, ¿verdad? Para ser contratados. Entonces, cada uno de ellos manifiesta un lenguaje corporal, un lenguaje gestual. Entonces, un lenguaje no verbal. Entonces, ¿a quién de ellas, de esas 5 personas, ustedes contratarían? ¿Quién les parece que es la persona que está ahí preparada? ¿Quién les muestra una imagen visual, una imagen corporal positiva, una imagen corporal que ustedes digan, esta es la persona, con esta persona, a esta persona yo contrataría, ¿verdad? Tener en cuenta ahí la postura, ¿verdad? La voz, el tono y el volumen, ¿verdad? Los gestos que realiza la persona al hablar, el contacto visual, ¿verdad? Que es importante que habíamos hablado, y el modo en que ocupamos nuestro espacio. Entonces nosotros tenemos que ver bien cómo vamos a ocupar el espacio en el cual estamos. También hay que entender algo, está el espacio personal, que es mi mano, yo extiendo mi mano hacia adelante y lo voy llevando a los costados y ese es mi espacio personal. Yo decido quién entra dentro de mi espacio personal, que sería los 80, 90 centímetros enfrente mío. 80, 90 centímetros, que sería mi espacio personal. De ahí yo decido quién entra en ese espacio personal. No invadir el espacio personal de las personas. Al acercarnos a hablar, no invadir ese espacio personal, a no ser que la persona nos autorice. Vamos a hablar un poquitito de algunas de las barreras de la comunicación. Barreras de la comunicación asertiva. ¿Qué impide que nos comuniquemos asertivamente? Primero que todo, hablamos de la falta de planeación. O sea, no planificar famosas reuniones que se hacen y no se planifican las reuniones, no se planifican, vamos a hablar esto, punto 1, punto 2, punto 3. Entonces nos juntamos, nos reunimos, hablamos de un montón de cosas y al final no estamos hablando o no terminamos en nada. ¿Por qué? Porque no planificamos. Los supuestos confusos, eso yo pensé que, a mí me pareció que, yo creía que, todo eso son supuestos confusos que hay que hablar claramente. Yo pienso esto es lo que a mí me parece, y ahí empezar a hacer las aclaraciones correspondientes. La distorsión semántica tiene mucho que ver con, yo sé las palabras que usé, sé lo que quise comunicar, no sé lo que comuniqué y mucho menos sé lo que entendiste. Entonces, esa distorsión semántica implica las palabras que estoy usando, a lo mejor unas palabras que significan dentro de un contexto, una cosa en otro contexto significan otra cosa. Cuidar eso de la semántica. Las diferencias de culturas o normas. También estamos en un mundo muy globalizado, estamos en un mundo donde nos encontramos con gente de distintas culturas, distintas formas, normas, aún dentro de nuestro país. A lo mejor Paraguay no es tanto, pero hay países, por ejemplo, que me ha tocado conocer, Colombia, España mismo, que también estuve ahora en septiembre, países donde son muy diferentes por zona, por regiones. Nosotros también tenemos eso, pero son más fuertes las características que nos unen como paraguayos que las que nos separan. Pero también hay que ver que en Encarnación, perdón, en Encarnación tienen una cultura, en Ciudad del Este tienen otra cultura, en Coronel Oviedo tienen otra cultura, tienen otras normas, otras formas, ¿verdad? Encarnación un poco más influenciado por Argentina, Ciudad del Este muy influenciada por Brasil, en Coronel Oviedo, en Villarrica, por ejemplo, que son lugares que están uno al lado del otro, pero que son personas con diferentes normas de vida o culturas de vida. Entonces, entender eso y en cuanto a que no sea una barrera las diferencias de culturas o normas, sino que podamos manejarnos dentro de esto. La deficiente retención, o sea que hay cosas que yo voy a retener de lo que recibo y hay cosas que no. Hay gente que tiene mayor capacidad de retención, hay gente que no tiene capacidad de retención. Para mí es muy clave anotar, escribir. Si no tendrías mucha capacidad de retención o estás en una etapa un poco estresado o con muchas actividades, es bueno que puedas escribir los puntos importantes de cada charla, reunión, de cada encuentro. Perdón, la escucha deficiente y la evaluación prematura. Este es un punto muy importante, porque tenemos que especializarnos en escuchar. A veces cuando estamos hablando, estamos en una discusión o en un debate, sin que sea discusión, pero en un simple debate, no estamos escuchando lo que dice la otra persona, sino que estamos pensando en lo que vamos a decir. Y eso implica un problema. ¿Por qué? Porque al no escuchar a la otra persona, a lo mejor vamos a estar terminando discutiendo y los dos teniendo la misma postura, pero no poniéndonos de acuerdo. También está la evaluación prematura. ¿Qué es la evaluación prematura? El creer ya, el suponer que la otra persona piensa o nos va a decir tal cosa, y cuando en realidad a lo mejor es totalmente diferente. Entonces tenemos que aprender a escuchar
a escuchar bien, a, antes de crearnos una evaluación, preguntar los puntos en los cuales estamos con dudas y decir, espera un poco, vos dijiste tal cosa y tal cosa, ¿eso significa tal cosa y tal cosa? No, 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 en realidad yo no me entendí así o eso es así. Entonces, empezar a buscar las aclaraciones son muy importantes. Aclarar todo el tiempo, tenemos que buscar aclarar en caso de que tengamos dudas. Desconfianza, amenaza y temor. Cuando hay desconfianza, cuando hay amenaza, cuando hay temor, es muy difícil que se desarrolle la comunicación asertiva. Y la sobrecarga de información, cuando hay demasiada información, cuando recibimos demasiado, como en este caso, por ejemplo, en esta charla, espero que no les sea problema la sobrecarga, sino que ustedes puedan detectar qué puntos les ayudan pero que la sobrecarga de información, cuando recibimos muchas cosas, que podamos poner y que podamos saber clasificar la información y clasificar entre esta información me va a ayudar, esta información no ayuda, esta información es irrelevante, este dato que me pasaste no es necesario, este dato sí es necesario. Entonces, en cada reunión o en cada situación, que podamos realmente tener algo que también se llama percepción selectiva, o sea, percibir selectivamente algo. Implica muchas veces que no percibamos el total de las cosas. Entonces, cuando yo percibo el total de las cosas y hago la clasificación que habíamos hablado para evitar la sobrecarga de información, ahí yo estoy cumpliendo. Pero si yo agarro y percibo solamente ciertas cosas y a lo mejor se me va a perder cosas que realmente son importantes, se me van a perder información y datos que son sí relevantes cuando yo selecciono nomás algunas cosas para escuchar o para percibir. Entonces, vamos terminando con respecto a la comunicación asertiva y las actitudes. Ahora bien, ¿por qué? Cuando nosotros tenemos una comunicación y empezamos a entender la voz del equipo, porque trabajamos siempre en equipo, esto mejora la sinergia. La sinergia es cuando el tema va funcionando, el sistema funciona y eso nos lleva también a nosotros a funcionar mejor. Y esto mejora. ¿Qué hace? Los resultados, los trabajos en equipo, la motivación. Entonces, ¿cuáles son los pasos importantes para lograr esto? Para que la voz del equipo produzca una sinergia, para que se produzca una mejora. Primero, activar escucha, o sea, participación de forma bidireccional, o sea, de las dos áreas que podamos ir hablando. Identificar las barreras que están obstaculizando la comunicación. En mi comunicación con fulano, ¿por qué no estamos hablando? ¿Por qué nos está costando hablar? También está derribar las barreras para alcanzar una mejor comunicación. O sea, ¿qué barreras hay? Yo tengo que primero identificar, después derribar esas barreras. No solamente identificar es, claro, yo no me llevo con fulano, no me llevo con fulano por esto, por esto y por esto, punto, ya me quedo ahí. No. Una vez que yo identifico, ¿qué es lo que hago? Derribo esa barrera. ¿Cómo derribo esa barrera? Sacando ese obstáculo, diciendo, no, de ahora en más vamos a mejorar la comunicación. Y ahí entra el punto del paso 4, que las estrategias, de crear esas estrategias para prevenir esas barreras. O sea, activar escucha, ¿qué pasa? Bueno, empezamos a escucharnos unos a otros, identificar las barreras, derribar esas barreras que hemos identificado y crear las estrategias. O sea, lo que es el título de nuestra charla hoy, derribar los muros y empezar a desarrollar, a crear las estrategias que básicamente son puentes, empezar a activar puentes comunicacionales. ¿Qué vamos a lograr con esta comunicación asertiva? Esto para mí es clave que se les quede. Tengo que ser asertivo, ni pasivo ni agresivo, asertivo. O sea, yo les quiero pedir que ahí en tu mente, a lo mejor si estás en una oficina, o si estás sola, lo puedes hacer vocalmente, lo puedes hablar, pero decir conmigo, ni pasivo, un extremo, ni agresivo, otro extremo, en el medio, asertivo. Ni pasivo, ni agresivo, asertivo. Mi comunicación no tiene que ser ni pasiva ni agresiva, tiene que ser asertiva. ¿Qué yo logro con mi comunicación asertiva? Un sentido de pertenencia al colaborador. O sea, la persona que está trabajando conmigo siente que es parte del equipo, siente que es parte del grupo y eso crea una sinergia, lo que estamos hablando en nuestro material. Eso hace un ambiente laboral respetuoso. Cuando hay un ambiente laboral respetuoso, se crea una productividad de la organización. La organización empieza a producir. Cuando la organización produce, eso crea una sensación de pertenencia e identidad. Yo sé quién soy, yo sé que pertenezco a este lugar, soy parte de este lugar y mi actividad
Entonces, eso mejora mi calidad en el servicio que ofrezco a mi departamento. Cuando yo mejoro mi calidad de servicio en mi departamento, eso hace un sentido de pertenencia del colaborador, y ahí entramos otra vez en ese círculo virtuoso. Entonces, el consejo que te doy es, si sabes y te das cuenta que estás dentro de un círculo vicioso, salite del círculo vicioso o ve la estrategia para transformar ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. El círculo virtuoso te ayuda a crecer. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi comunicación? Y voy cerrando esta parte. Dice, tiene que ser cortés, sin agresividad o doble sentido. Tiene que ser concisa, sin decorar la información. La información tiene que ser clara, completa. Dice, sin prescindir de lo esencial. O sea, hay cosas esenciales que tiene que tener mi comunicación. Tiene que ser correcta, sin errores e inexactitudes. O sea, tiene que ser correctísima. O sea, esto es lo que quiero comunicar. Y tiene que ser coherente, sin desorden o, dice acá también, sin desorden o disonancias. O sea, ¿qué son las disonancias? Algo que te suene raro. Solemos decir nosotros, eso me hace ruido, no me cierra. Bueno, tiene que haber una coherencia, no tiene que haber un orden, no tiene que haber disonancias. Tiene que ser concreta, que es sin abstracciones, una información concreta. O sea, no tenemos que irnos por las ramas, significa eso. Tenemos que ir directo a lo concreto. Si nos vamos por las ramas, eso tiende a descompaginar, tiende a desvirtuar la información. Y ahí entra la parte de la claridad, sin ambigüedades. Entonces, si mi comunicación es cortés, concisa, completa, correcta, coherente, concreta, ¿verdad?, clara, entonces yo voy a poder lograr lo que es la comunicación asertiva y voy a poder hacer que mi departamento funcione mejor, y eso me va a ayudar a mí también con el efecto Pigmalión. Acuérdense de yo también crecer como persona. Entonces, hago que mi departamento crezca, yo también crezco como persona, y eso me ayuda a crecer como funcionario, y al crecer como funcionario, eso tiene muchísimos beneficios, tanto en lo laboral como en lo personal. Así que si hay alguna pregunta que tengan que hacer, este es un buen momento para que lo puedan hacer, o vamos a ir cerrando ya con mis amigos de Buen Gobierno. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por dedicarme este lunes, esta hora donde pudimos compartir. Yo sé, hubo muchísima información, espero que hayas anotado las cosas, pero por sobre todas las cosas te animo a que hagas los tests. Tenemos hoy en internet esa posibilidad de hacer tests buenísimos que nos pueden ayudar a conocernos mejor. Muchísimas gracias por todo, que sigan disfrutando de este hermoso día.